Hola y bienvenidos a un nuevo encuentro virtual de aprendizaje del área de lengua castellana. Reciban todos los estudiantes de grado sexto un saludo fraternal, reconociendo la presencia de Dios en nuestras vidas y nuestros corazones, partiendo siempre de nuestro lema, formando líderes para transformar la sociedad, que nos acompañará en el desarrollo de la guía de aprendizaje número 5, la licenciada Cindy Núñez Hernández. Reflexionemos en base a la siguiente frase del autor estadounidense, activista y orador motivacional Brian McGill. Dice así: una de las formas más sinceras de respeto es escuchar lo que otros tienen que decir. Teniendo en cuenta que escuchar es un don para algunos y para otros y para todos los demás es una competencia a desarrollar. La escucha es una competencia necesaria y enriquecedora en ámbitos personales y organizacionales, vital para el campo laboral y el trabajo en equipo. Habilita la construcción de conversaciones genuinas y profundas, el encuentro con otros, la solución de necesidades y la empatía. En el área de lengua castellana, grado sexto, estaremos abordando las siguientes temáticas: el enunciado y la oración gramatical. Temáticas fundamentales que nos ayudarán a tener una competencia comunicativa más fluida y eficiente al momento de construir oraciones y comunicarnos con los demás. En esta primera parte estaremos abordando primeramente el enunciado, sabiendo que es un conjunto de palabras en las que expresamos una idea, ya sea en forma de pregunta, afirmación, exclamación, duda, etc. A esto lo denominamos como enunciado. Cuando hablamos, no solo transmitimos ideas, también expresamos lo que pretendemos con nuestros mensajes: informar, preguntar, ordenar, entre otros. Y nuestra actitud ante lo que decimos: afirmar, negar, dudar, etc. Podemos presentar una misma idea de formas distintas. Estas formas de presentar el enunciado como una afirmación, como una pregunta, una exclamación o una orden, entre otras posibilidades, se denominan como modalidad de enunciados. El enunciado es la unidad mínima de comunicación que permite transmitir un mensaje. El sistema de la lengua española nos ofrece diversas posibilidades para combinar, ordenar las palabras y conformar con ellas frases y oraciones. Así podemos expresar una idea mediante una frase o mediante una oración con sentido completo. Generalmente no nos comunicamos mediante frases aisladas, sino mediante oraciones constituidas por frases que se integran según determinadas reglas para conformar una unidad significativa mayor. Las frases son expresiones que no llegan a constituir una oración porque les falta una presencia de un verbo para adquirir sentido completo. Ejemplo: una mañana de verano. Allí podemos evidenciar que esa frase o enunciado le carece
un verbo. Las oraciones se construyen cuando se combinan y ordenan palabras para crear una unidad con sentido completo. Por su estructura, las frases pueden ser de diferentes tipos. Entre estas tenemos las frases nominales, donde su núcleo es un sustantivo. Recordemos que cuando le falta el predicado a una oración o, en este caso, a una frase, se llaman frases nominales, ya que ellas están careciendo de un predicado. Ejemplo, menuda suerte. Podemos observar que solamente cuenta con un núcleo del sustantivo, mas no con un núcleo del predicado. Las frases adjetivales, su núcleo es un adjetivo. Recordemos que el adjetivo es aquel que le brinda una cualidad al sustantivo. ¡Qué bueno! Las frases adverbiales son aquellas donde su núcleo es un adverbio. Recordando que el adverbio es una palabra que no admite variaciones gramaticales, porque no está obligado a concordar con la palabra a la cual está acompañando. Ejemplo, qué bien. Hasta aquí hemos finalizado la primaria temática que concierne a la guía de aprendizaje número 5 y procederemos ahora a explicar en qué consiste la oración gramatical. Cada vez que hablas o escribes, te comunicas y las palabras que utilizas se organizan en oraciones para que tu mensaje sea claro y quien te escuche lo entienda. Por ejemplo, cuando saludas, Luis, ¿cómo estás? O cuando contestas un examen, estoy de acuerdo con lo que expone el autor. Estás empleando oraciones. La oración es un concepto creado por los lingüistas. Sin embargo, es importante que sepas en qué consiste la oración. La oración gramatical es la mínima unidad lingüística dotada de significado que comunica algo, con independencia gramatical y unidad sintáctica. Llámese unidad sintáctica o análisis sintáctico, examinar la función que desempeña cada palabra y los distintos grupos de palabras dentro de la oración. El análisis sintáctico también tiene por objeto determinar qué clase de oración es la que se está analizando y cuenta con una tonalidad propia, es decir, la oración es un conjunto de palabras con sentido completo. A veces encontramos unas unidades mínimas de comunicación llamadas enunciados. Las oraciones pueden clasificarse en simples y compuestas según tengan un solo verbo conjugado o más de un verbo conjugado. Distinguimos las formas conjugadas del verbo cuando la acción expresada se refiere a un tiempo pasado, presente o futuro y a una persona a través del uso de un pronombre personal: yo, tú, él, ella, nosotros. Recuerda, en una oración puede haber más de un verbo en forma conjugada. La oración simple es cuando tiene un solo verbo conjugado
Para entender un poco acerca de las oraciones simples y las oraciones compuestas, voy a compartir contigo unos ejemplos que te van a direccionar un poco más con el conocimiento. Ejemplo de oraciones simples. La lectura nos lleva a mundos sorprendentes. Los niños tienen gran capacidad de asombro. En la fiesta estuvimos todos los del colegio. Estos verbos que tú ves en rojo son aquellos verbos que están indicando que la oración tiene un solo verbo conjugado. ¿Por qué se dice que son verbos conjugados? Ya que ellos se pueden conjugar en los diferentes tiempos, ya sea en pasado, en presente o en futuro. Las oraciones compuestas podemos observar que son aquellos o aquellas que tienen más de dos verbos conjugados. Observa el ejemplo. Cuando su padre le comunicó su decisión, Aurelio le explicó sus motivos. Hay dos predicados, hay dos sujetos, hay un sustantivo, en este caso un núcleo del sujeto, hay un sustantivo en la segunda oración o núcleo del sujeto y se cuentan con dos verbos. ¿Cuáles son los dos verbos? Comunicó y explicó. La oración está compuesta de dos partes: el sujeto, quien hace la acción, y el predicado, que expresa la acción que realiza el sujeto. El sujeto es la persona u objeto del cual se dice algo en la oración y tiene la función del sintagma nominal. Llamamos sintagma nominal a un conjunto de palabras que se agrupan alrededor de un sustantivo o de una palabra que equivale a un sustantivo. La función más importante de la frase nominal es ser sujeto en oración. Observa los ejemplos. Los elefantes caminan en manada. Las niñas del colegio practican fútbol los sábados. Los elefantes y las niñas del colegio son el sujeto de la oración, ya que de ellos se está diciendo algo. Pueden funcionar como sujeto o también se les puede denominar como sintagma nominal. En la oración, los sustantivos y los pronombres desempeñan la función del núcleo del sujeto. Sin estas palabras, la oración carece de sentido. Llamamos núcleo del sujeto a aquellas palabras que funcionan como sustantivo o nombre. El núcleo de la frase nominal puede ser un sustantivo común, propio o un pronombre, como lo observamos en los siguientes ejemplos. El sujeto puede clasificarse de las siguientes formas: sujeto explícito, sujeto tácito y sujeto compuesto. El sujeto explícito es la palabra o conjunto de palabras que desempeñan la función del sujeto en la oración, es decir, es aquel que se ve claramente en ella. Ejemplo: el perro come alimento concentrado. La palabra el perro funciona como sujeto, ya que se puede ver a simple vista. El sujeto tácito sí no está presente en la oración y se deduce que está presente cuando mencionamos a quién nos estamos refiriendo. Ejemplo: bailaremos en la semana
la primera persona del plural sería por tanto el sujeto tácito, que a veces se representa mediante un pronombre. Y luego el sujeto compuesto es aquel que tiene dos o más núcleos. Observa el ejemplo. Josefa y Manuel cocinaron la cena. Podemos observar que este sujeto compuesto cuenta con dos núcleos del sujeto o dos sujetos, Josefa y Manuel. El predicado es todo aquello que se dice del sujeto. Está compuesto por un verbo y un complemento. También cumple la función del sintagma verbal. El sintagma verbal tiene como núcleo el verbo. En la oración, el verbo siempre será el núcleo del predicado. Observa los ejemplos. Natalia duerme una siesta después del almuerzo. En la oración, duerme una siesta después del almuerzo, cuenta con un verbo más un complemento. En este caso, el verbo es duerme y el resto de lo que queda de la oración es el complemento. Mateo y Juan toman jugo de naranja al desayuno. El verbo toman también funciona como núcleo del predicado. Según el predicado, los verbos pueden clasificarse en verbos plenos y verbos copulativos. Los verbos plenos son aquellos que expresan actividades, procesos o estados: caminar, escribir, vivir, entre otros. Pueden aparecer solos o acompañados de complementos. Los verbos copulativos se tratan de los verbos ser, estar y parecer. No tienen significado pleno y su función es unir al sujeto con el atributo. Recuerda que el atributo es el complemento que expresa cualidad, propiedad, estado, ubicación, modo, tiempo, entre otros, del sujeto. Aunque acompaña al verbo, complementa al sujeto. Si el atributo presenta variación de género, concuerda con el sujeto. Según la Real Academia Española, dice que el atributo es la función sintáctica que desempeña la palabra o grupo de palabras, generalmente un adjetivo o un sustantivo, precedido o no de proposiciones, que a través de un verbo copulativo atribuye una cualidad o estado a la entidad designada por el sujeto. Otra manera de clasificar las oraciones es de acuerdo con su significado o por la actitud del hablante. Las oraciones pueden clasificarse de la siguiente manera: oraciones interrogativas, oraciones enunciativas, oraciones exclamativas, oraciones exhortativas, oraciones desiderativas y oraciones dubitativas. Las oraciones interrogativas son aquellas a través de las cuales se pregunta. La pregunta puede ser directa o indirecta. Las oraciones interrogativas directas van entre signos de interrogación. Las indirectas no lo requieren. Las oraciones enunciativas son aquellas las que exponen los hechos sucedidos, los que están sucediendo o lo que sucederá. Se emplean cuando el hablante, quien emite la oración, quiere afirmar o negar algo.
Las oraciones exclamativas expresan alegría o tristeza. Las oraciones exhortativas o imperativas son aquellas que expresan una orden, un consejo o un ruego de petición, con la intención de producir una respuesta no verbal, sino activa. Observa el ejemplo. Rita, cierra la puerta. Las oraciones desiderativas son aquellas que comunican un deseo. Y las oraciones dubitativas son aquellas en las que el hablante comunica una duda. Se construye con las conjunciones de duda, quizá, quién sabe, tal vez, o con los verbos conjugados en el tiempo futuro simple, de probabilidad o de posibilidad. Para poner en práctica todo este conocimiento, te invito a realizar la actividad número 5, que está relacionada con las temáticas que hemos visto, que concierne al segundo periodo, la cual encontrarás en plataforma desde el 2 de julio hasta el 23 de julio, que es el tiempo límite para la entrega de esta actividad. Ten muy en cuenta la fecha de entrega. El indicador del saber contiene 5 puntos en los cuales encontrarás actividades de completar, construir, identificar y encerrar. En el punto 1 debes completar los enunciados de manera que formes una frase o una oración. En el punto 2, ten en cuenta las palabras del diagrama y construir 4 oraciones y 4 frases. En el punto 3, debes escribir al frente de cada enunciado si es una frase o una oración. Posteriormente, en el punto 4, se te muestra un texto en el cual debes subrayar con colores diferentes las oraciones. Y en el punto 5, debes encerrar el sujeto y subrayar el predicado. El indicador del hacer tiene el punto 6 y el punto 7. En el punto 6 debes realizar una oración para cada clasificación, teniendo en cuenta la actitud del hablante. En el punto 7 debes desarrollar las páginas 212.1 y la página 213.1. Estas actividades debes desarrollarlas en tu texto guía y no olvides anexar las evidencias. La socialización de estas páginas las estaremos analizando en los encuentros sincrónicos ya programados. Y por último, en el indicador del ser, punto 8, encontrarás una actividad lúdico-pedagógica en el cual debes desarrollar un crucigrama relacionado con el valor del año, que es el trabajo en equipo y aquellos valores que nos permiten reflexionar en nuestra formación académica. Este crucigrama lo puedes desarrollar allí mismo en el documento, ya que te permite digitar letra por letra y formar la palabra que sea adecuada al valor correspondiente. En la guía integradora de aprendizaje encontrarás la rúbrica de evaluación que te permite identificar cuáles son los aspectos a evaluar durante la realización de la actividad. Los aspectos que debes tener en cuenta son los siguientes: presentación del trabajo, interacción del estudiante con el docente, desarrollo del indicador del saber, desarrollo del indicador del hacer, desarrollo del indicador del ser. Estos aspectos
aspectos están discriminados en cada una de las partes del taller. Debes tener en cuenta que dentro de ellos se encuentran unos desempeños de evaluación como son el desempeño bajo, el desempeño básico, el desempeño alto y el desempeño superior. Estos desempeños van relacionados a cada uno de los aspectos a evaluar, que al finalizar la actividad se va a tener en cuenta que al finalizar el docente va a tener en cuenta cada uno de estos aspectos dependiendo cómo usted haya realizado su trabajo. No siendo más, me despido de ustedes y espero que toda esta explicación la tengan en cuenta a la hora de realizar sus actividades. Bendiciones para ustedes y toda su familia. Nos vemos en un próximo encuentro.